Octava clave, la clave astronómica. Según la doctrina secreta divulgada por Elena Blavatsky en el libro del mismo nombre, el esquema evolutivo del proyecto humano se va dando por etapas. Algunas duran miles y millones de años y otras son cada vez más pequeñas porque va subdividiéndose en subetapas. Esas etapas se llaman cadenas, que son las más largas, las más demoradas. Luego vienen 7 rondas, 7 globos, 7 razas raíces, 7 subrazas y 7 naciones, y todo esto forma un esquema evolutivo del proyecto humano. Para entender un poco mejor cómo se dan estas etapas evolutivas del proyecto humano a nivel astronómico, vamos a utilizar una enciclopedia astrológica de un autor que se llama Nicolás de Boré, el cual nos da algunos datos astronómicos muy importantes sobre la duración de los ciclos astronómicos y de la conjunción de los astros. Esto es una ciencia matemática muy compleja, pero vamos a tratar de leer un par de páginas de este libro que nos pueden iluminar sobre la duración de estos ciclos y de estas etapas del proyecto humano. En primer lugar, vemos que este señor Nicolás de Boré define como ciclo cuando un planeta de movimiento más rápido alcanza y pasa a un planeta de movimiento más lento, forma una conjunción. Y cuando esto se vuelve a producir por segunda vez entre los dos mismos planetas, es evidente una primera etapa de efecto cíclico, en la que la segunda conjunción ocurrió después de cierto intervalo de tiempo y espacio. Tenemos así pues la definición de los ciclos de recurrencia, de posición y relación, y él da una lista de ciclos de todos los planetas entre sí. Para entender cómo funciona esto a nivel cósmico, vamos a ver lo que él dice sobre Buda y sobre Cristo. Dice: un estudio del tópico vasto y vital de los ciclos planetarios ilumina de tal suerte estos ciclos como el de las épocas de Naros y de precesión, cuya existencia no fue largamente tradicional, pero cuyo pleno significado no siempre fue claro. La primera importancia de estos dos ciclos radica en el hecho de que implican a los dos planetas de la minoría creadora, o sea, los portadores de cultura, que son Urano y Neptuno, de la sociedad institucional, y de lo, entre comillas, establecido y convencional, que es Júpiter y Saturno. Como resultado, en ambos casos tenemos la combinación y la interacción de los dos diferentes niveles psicosociales que representan el proceso de civilización, que es lo creador, versus el proceso de lo práctico. La ilustración más perfecta a este respecto fue el inicio de la misión de Jesús, a la edad de 30 años, en el año 25 antes de nuestra era, cuando la luna llena del 1 de abril de ese año, en Libra, en oposición al Sol en Aries, Saturno con el Sol y Júpiter con la Luna, cerca del equinoccio, la intersección del ecuador y la eclíptica, por ende en un mismo nivel. En consecuencia con esto, estaba Neptuno en Capricornio, oponiéndose a Urano en Cáncer, cerca de la línea de intersección del plano invariable y la eclíptica, el nivel diferente y universal de Cristo. Así, puede considerarse la crucifixión como modelo arquetípico del conflicto de lo universal intangible y creador contra lo local, institucional y concreto. La sociedad organizada siempre niega y persigue a sus redentores creadores, que aparecen en estos ciclos y con estas conjunciones, ya se llamen artistas, verdaderos estadistas, inventores y maestros.
pero aparecen cuando se producen estas conjunciones planetarias. Así vemos que en la gran cruz del año 25 de nuestra era, Marte se unió al Sol y se opuso a la Luna, señalando el ciclón Aros, que es un ciclo de recurrencia del Sol y la Luna y Marte. Solo una vez en 180.000 años, una subraza, de acuerdo con la teosofía, una fecha en Aros coincide con el inicio de un ciclo de precesión del polo, como ocurrió en el año 25 de nuestra era. Cuéntese hacia atrás un ciclo en Aros hasta Buda y se descubrirá una configuración diferente e igualmente rara, pues hacia el 570 los tres planetas creadores, Urano, Neptuno y Plutón, estaban en estrecha conjunción, lo cual ocurre una vez en unos 120.000 años. El hecho de que esto sucedió en Tauro es sorprendente, puesto que la tradición afirma que Gautama Buda nació, se iluminó bajo el árbol de Bo y murió, en cada caso, en luna llena en mayo, con el sol en Tauro. Así pues, el advenimiento de Buda se relacionó con el otro gran suceso celeste de la reciente historia milenaria del hombre, y como resultado fue seguido por el signo más intelectual y espiritualmente creador de la historia de la civilización, 575 a.C. En verdad, un estudio de estos ciclos planetarios arroja mucha luz sobre la evolución de las sociedades. Esto nos da una idea de cómo los estudios planetarios pueden aclarar los sucesos creados en la evolución del proyecto humano. En otra página, en la página 319, el señor de Buré dice: según la doctrina secreta de Elena Blavatsky, hacia el año 850.000 a.C., un cataclismo primero y muy grave destruyó la mayor parte del continente de la Atlántida, al comienzo de lo que ella denomina la quinta raza raíz. Como fue un cataclismo por agua, esto sugiere que el próximo cataclismo será por fuego, y que se producirá entonces hacia el año 25.000 después de Cristo, al comienzo de la sexta raza raíz, puesto que ello sostiene que cada raza tiene unas 7 subrazas y cada una de estas a su vez 7 familias raciales. Por lo tanto, debe haber 49 familias en una raza raíz, o sea, una ola vital. Asimismo, afirma la señora Blavatsky que el periodo de una familia racial es el de la precesión general, o sea, un poco menor a 26.000 años. Aunque las razas raíces sí imbriquen y la nueva comience antes de que la vieja haya recorrido su curso. Entonces así es fácil demostrar que la precesión que concluyó con Cristo fue el fin de la quinta familia racial, de la quinta subraza, de la quinta raza. O sea, se totalizan 33 familias raciales o precesionales desde el año 850.000 antes de Cristo. Este es uno de los significados del número 33, cuando se dice que Cristo murió a esa edad. Por lo tanto, la actual sexta familia racial del actual ciclo de precesión puede considerarse como un ciclo puente, del cual tanto la sexta subraza como la sexta raza iniciarían en el próximo cataclismo su comienzo hacia el año 25.000 después de Cristo. Lo precedente no es dogmático, los autores difieren en algunas fechas o en algunos conceptos, pero sí constituye una interesante explicación del significado de estos prolongados ciclos cósmicos que se explican por el estudio de la astronomía. La implicación consiste en que el actual ciclo de precesión es un ciclo puente entre dos grandes olas vitales, o sea, entre dos grandes razas raíces, y de esa manera tiene importancia extraordinaria, que comenzó con Cristo y la cruz cósmica, formada por los equinoccios y la lidia de los nodos planetarios, y que la significación de la crucifixión es esencialmente cósmica, y la misión de Cristo, la de una iniciación de un gran ciclo precesional de transición desde la quinta hacia la sexta ola vital.
O sea, con Cristo empezó una nueva ola. Es un hecho notable que el 1 de abril del año 25 después de Cristo, cuando Jesús tenía 30 años de edad y se hallaba al comienzo de su misión, según un consenso de investigaciones históricas, había una gran cruz cardinal en la que Urano en Cáncer, en su nodo sobre la eclíptica, estaba en relación cruzada con Saturno en Aries, en su nodo sobre el ecuador opuesto a Júpiter en Libra. Todos los nodos sobre los tres planos básicos que en ese tiempo formaban la cruz cósmica. Además de todo esto estaba la luna llena en Libra con el Sol en Aries, Marte en Aries, asimismo en la cruz y en su nodo sobre la eclíptica. Plutón estaba en Sagitario adelantado y Mercurio y Venus estaban retrogradados en el último decanato de Piscis. El signo de la cristiandad y de la tradicionalmente primera de las 12 eras en que habitualmente se divide el ciclo precesionnal. Así, con el cruce de los planos orbitales, los nodos, esta cruz planetaria demuestra una notable relación con la cruz cósmica formada en aquella época por el ecuador, la eclíptica y los planos invariables. Vemos que toda esta disquisición se respalda por el hecho de que esa fecha marca la fusión de todos los ciclos principales que afectan a la Tierra y la significación de la cósmicamente señalada crucifixión de Cristo, que jamás podría haber ocurrido antes de la billonaria historia de la Tierra. Se descubre que está implícita una tercera cruz, si se consideran las 4 sendas consecutivas del eclipse solar que pasaban entre Jerusalén y Belén antes y después de la vida de Cristo. Vemos así pues la importancia del estudio de la astronomía para comprender la duración de los ciclos evolutivos del proyecto humano.